días a todos. Una nueva posibilidad, un nuevo año. ¿Has saludado a todos diciéndole feliz año o no? Más o menos, ¿no? ¿No? Vos no, Ruth. Muy bien. Y es probable porque tal vez, llegamos medio, por ahí estamos sobre la hora y saludamos al que encontramos en el camino. Pero, ¿tienen ganas de saludar a alguien o no? Decirle feliz año, que Dios te bendiga. ¿Sí o no? Pero para no hacer tanto lío, lo vamos a hacer con el que tenemos adelante o el que tenemos atrás. ¿Les parece? ¿Sí? Yo no tengo a nadie acá, así que listo. Pero, a ver, le saludamos, le decimos feliz año. Muy bien. Muy bien, muy bien. Una buena excusa porque así buscaba, me ordenaba yo un poco acá también. Bien, nada. Buenísimo, buenísimo. Hay frases que escuchamos habitualmente que tienen que ver con esto, ¿no? Año nuevo, vida nueva, dicen algunos. Hay gente que dice, voy a hacer todo lo que pueda hacer, total termina el año y el año siguiente voy a hacer todo distinto, como si un calendario, si un almanaque muchas veces indicara simplemente eso y si nos manejáramos con eso, como a veces dice, bueno, el lunes empiezo la dieta y así, siempre me propongo, cuando llega el lunes, llega el martes y así. ¿Cómo? No sale. Bien, y así a veces en la vida nos pasamos como proponiéndonos cosas a nosotros mismos, a veces autoengañándonos también, ¿no? Porque claro que pensamos en un año nuevo y nos acabamos de saludar porque deseamos realmente que tener un buen año. Hay una propuesta interesante también para toda la iglesia este año, con actividades programadas para este año, y ya estamos pensando en lo que se va a venir y en una cuestión de proponernos y demás. Pensamos muchas veces en los recursos que tenemos, y los recursos somos nosotros, los que estamos acá sentados. Y desde que comenzamos la reunión, yo no había hablado con Alex, pero él hizo énfasis en una cuestión que tenía que ver con la casa, ¿sí? Él hizo énfasis en la casa y pensaba en esto porque la cuestión de la casa nos habla de proyección, de edificación. Les invito a leer un texto en Eclesiastés, capítulo 3. Probablemente muchas veces hemos escuchado tiempo para, ¿no? Tiempo para o tiempo de hacer tal o cual cosa. Y tal vez a veces en la vida nos hemos propuesto cosas, muchas de esas cosas que nos hemos propuesto no estaban dentro de lo que Dios quería tal vez para mi vida, porque a veces egoístamente nos hemos propuesto cosas o hemos pensado que el tiempo es un tiempo para nosotros, egoístamente hablando, ¿no? Yo he escuchado muchas veces esto, ¿y qué de tu vida en relación con Dios? Y creo que no me llegó el tiempo, dicen algunos, ¿no? Yo lo he escuchado. Dios sabrá cuándo es el tiempo en el cual yo tengo que ir a Él. ¿Y si ese tiempo, y si se te va el tiempo? Porque nosotros como que depositamos en Dios aquella cuestión que tiene que ver con que Él es verdad que Él es amo y Señor del tiempo, es verdad. Es verdad que Él en su tiempo se manifiesta, pero ¿dónde estamos nosotros o qué papel jugamos nosotros cuando se trata de decidir, cuando se trata de nosotros tomar una decisión? Siempre descansamos en el otro y en este caso muchas veces
descansamos en Dios. Entonces, Dios, y bueno, cuando Dios me llame, cuando Dios me hable, cuando Dios, ¿y yo qué? ¿Y yo qué? Y hay un texto, fíjense, en Eclesiastés capítulo 3, en realidad viene hablando de tiempo de, pero fíjense en el versículo 3, y me quedé tildado, en realidad nos lleva a pensar en, vamos a ver otros pasajes obviamente de la palabra, pero capítulo 3, versículo 3 al final, dice tiempo de edificar, tiempo de edificar. Esa palabrita, ¿no? Esa frase, edificar. ¿Les ha tocado edificar alguna vez algo? ¿Sí? O tal vez alguien lo hizo por nosotros, pero en definitiva nosotros estamos involucrados. ¿O no? ¿Sí? Edificar. Tal vez una casa, algo muy práctico pensando en la casa, ¿no? Donde pensamos en los materiales, pensamos en todo eso que necesitamos, y me gustaría que viéramos por un momentito, no sé si está Eric por allí, está ya Andrés. Bien, vamos a ver un video cortito, muy cortito, 1 minuto y tanto, pero fíjense, es una noticia, no vamos medio trágica, pero vamos a sacar una enseñanza de todo esto, y después vamos a seguir, ¿les parece? Espero que se vea bien, no es tan nuevo, se ve el video, no es HD, ni 4K, ni todas esas cosas, así que pongámosle voluntad y oído. Sí. San Francisco, California. Una lluvia torrencial azota a la ciudad, haciendo que una antigua cañería se rompa a medianoche. El chorro de agua ha creado un gigantesco hoyo y dejado a una casa de 3 pisos colgando peligrosamente sobre la orilla. Durante la noche la lluvia cesa, pero el daño ya estaba hecho. Grandes secciones de la casa empezaron a fracturarse. A la mañana siguiente, mientras el enorme cráter aumentaba, se ordenó a los residentes cercanos evacuar. Apresurados, salvan sus pertenencias, sin saber si podrían volver a sus casas. De pronto, el suelo empezó a moverse, y entonces se desató el infierno. En segundos la casa se desmoronó y precipitó al agujero. Hiram Bellman veía con horrorizada incredulidad como toda una vida de recuerdos desaparecían ante sus ojos. Todas mis pertenencias de 35 años están en esa pila de ahí. Ahí quedaron. Por fortuna no se pierden vidas en este desgarrador desastre. Pero estas imágenes eran un recuerdo perdurable de que no hay refugio seguro contra el asombroso poder de la naturaleza. ¿Cuántas frases ahí, no? Sí, que digo por ahí es medio trágico porque tal vez ha pasado y siguen pasando cosas así a nivel natural y de desastres en la naturaleza que han terminado con cosas así. Dice, bueno, afortunadamente no hubo víctimas de personas, pero sí, decía la señora, 35 años de su vida que estaban allí, como que se fumaron en un momento, ¿no? Yo pensaba en todas estas cuestiones, porque todo tiene enseñanza para nosotros. Y también decía al final que frente a toda esta cuestión de la tempestad y toda esta cuestión de los desastres naturales, dice que no hay nada que se le pueda detener. Entonces esas frases como que lo traje porque dije, bueno, tiene para nosotros algo, para darnos este pie, para empezar y pensar hasta nuestras propias debilidades. Pensar en la construcción, fíjense que estaba en un lugar bastante especial y digamos como que si lo vemos a simple vista, realmente hasta un lugar peligroso, porque no estaba hecho aparentemente por lo que vemos nosotros en tierra firme, ¿no? Sino que estaba justamente propenso a que lo que viniera lo destruyera, solo que había resistido mucho tiempo. Hay gente que me preguntaba el otro día, ¿cómo hace la gente por allí? Porque me decía, ¿es tan seguro acá construir en la barda,
allá arriba, ¿no? Gente que no es de acá. Pero ¿cómo hacen para construir ahí, en la barda, y que no se les vengan, me dan, no sé qué decían ellos? Tampoco decían barda, porque tampoco la conocían la palabra, pues está en nuestra, pero bueno, la montaña, no sé qué decía. Pero, ¿cómo hacer? Y uno veía ahí tal vez, yo digo, la verdad que hace tiempo, si hace tiempo está, entonces debe ser un lugar seguro, o habrán estudiado. Y a veces algunos viven allí por la necesidad misma, ¿no? Porque no han encontrado en otro lugar y están en ese lugar. Pero esta cuestión de que veíamos recién este pequeño video que nos muestra, y la idea es que quiero que veamos tal vez una historia o una parte del final del Sermón del Monte de Jesucristo, con una enseñanza que ya se les debe venir a la mente, pero y sacar algunas enseñanzas de eso en Mateo capítulo 7. Pero en el tríptico que ustedes se llevan hoy, yo mandé algo que tiene que ver con... ¿Lo tienen, no? ¿Tienen el tríptico? Por ahí si no lo leen en casa lo podemos leer acá, ya que estamos, y aprovechamos. Dice la casa imperfecta. Fíjense lo que le pasó a esta persona. Dice, un maestro de construcción ya entrado en años estaba listo para retirarse a disfrutar su pensión de jubilación. Le contó a su jefe acerca de sus planes de dejar el trabajo para llevar una vida más placentera con su esposa y su familia. Iba a extrañar su salario mensual, pero necesitaba retirarse, ya se las arreglarían de alguna manera. El jefe se dio cuenta de que era inevitable que su buen empleado dejara la compañía y le pidió, como favor personal, que hiciera el último esfuerzo, construir una casa más. El hombre accedió y comenzó su trabajo, pero se veía a las claras que no estaba poniendo el corazón en lo que hacía. Utilizaba materiales de inferior calidad y su trabajo, lo mismo que el de sus ayudantes, era deficiente. Era una infortunada manera de poner punto final a su carrera. Cuando el albañil terminó el trabajo, el jefe fue a inspeccionar la casa y le extendió las llaves de la puerta principal. «Esta es tu casa, querido amigo», dijo. «Es un regalo para ti». Si el albañil hubiera sabido que estaba construyendo su propia casa, seguramente la hubiera hecho totalmente diferente. Ahora tendrás que vivir en la casa imperfecta, que había construido, ¿no? Tuvo la posibilidad de lucirse, pero no aprovechó la oportunidad y construyó su propia casa con los peores materiales, ¿sí? Es un relato que algunos, tienen más agregados, menos agregados, pero la esencia de la enseñanza del relato tiene que ver que nosotros somos artífices de construir nuestra propia vida, porque esa es la idea. Nosotros somos aquellos constructores que somos los principales, que estamos participando en la propia construcción de nuestra propia vida. La pregunta es, ¿qué materiales llegamos a usar? ¿No? ¿Nos ponemos como en el video, tal vez en el lugar más arriesgado de la vida? Nos ponemos, tal vez considerando que podría pasar una catástrofe, ¿no? Usamos los materiales, que eso ustedes saben que sucede muchas veces y es la queja de mucha gente. Cuando se usa el material en un lugar, mucha gente que recibe tal vez el dinero o recibe el mismo material para construir, y muchos de ellos en la cuestión, hasta en muchos casos de robo, usan menos del material que deberían usar. Y tal vez al comienzo la situación parece totalmente normal y parece al comienzo que la verdad que es fantástico lo que se hizo. Pero en el correr del tiempo se empiezan a notar las fallas. Y de eso hemos sabido muchas veces. Y muchas veces sabemos de que edificios se han venido abajo o casas se han venido abajo. El otro día me llamaba la atención la noticia que vi en televisión que tenía que ver con ese alero, creo que era un alero importante, no sé si era Buenos Aires, Mar del Plata, por allí. Y entonces iba una señora con su hijita, pero y está filmado, en un momento se cae, ¿no? Y muere esa señora y el tema, escuchaba yo después en las repercusiones en las noticias y decía,
¿quién tiene la culpa de esto? Entonces dice, una de las cosas que había era una citación, o no sé si demanda, no sé si llamarlo demanda, pero una citación a quien era el encargado del edificio. Y el problema estaba que ese edificio había sido hecho hace 50 años. Entonces, ¿cómo? Dice, no se puede hacer responsable una persona que está ahora, y eso se hizo hace tantos años. Habría que probablemente el que lo diseñó, el arquitecto, ya ni viva, ¿no? Pero buscaban responsabilidad. Y también escuché, porque le hicieron un reportaje, a la chica, que creo que es esa, yo no sé, la que se va acercando, no sé si ustedes la ven cuando vieron la noticia, la que se va acercando y los escombros caen ahí a 10 centímetros de ella. Y ella dice, yo volví a nacer. Es como que yo hubiese, como que este es mi nuevo cumpleaños, decía ella en la radio, ¿no? Este es mi nuevo cumpleaños, yo volví a nacer. Tengo una nueva vida. No sé qué trascendencia tendrá ella en su vida y en su pensamiento, si lo atribuirá a la oportunidad que Dios le da. Yo no sé, pero evidentemente tiene claro que algo pasó que a ella impidió que muriese. Ojalá ella pueda darse cuenta también que es una oportunidad que Dios le da de vida y de decisión. Vamos a leer en Mateo el capítulo 7, el versículo 24. Tiempo de edificar, tiempo de construir, tiempo de usar los mejores materiales. Un nuevo año, el 2019. ¿Qué materiales vamos a usar para construir nuestra vida? ¿Poco cemento? ¿Vamos a mezquinarlo? ¿Vamos a mezquinar el hierro, por decir así? Yo les hablo así como si yo conociera mucho de la construcción, pero lo he visto y lo he vivido y sabía que también hubo resultados, se los puedo garantizar, de cuando las cosas se hicieron con poco material o cuando se usó el material que no debería haberse usado. O sea, eso sí, soy testigo de eso. Dice el capítulo 7, versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, decía Jesús, terminando el sermón del monte, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Cuando Jesús terminó de hablar, se admiraban de su doctrina. Admirarse de la doctrina de Jesús no significaba tomar una decisión por Jesús, ¿sí? Tal vez ahora abrimos la palabra y decimos qué sabiduría había en las palabras de Jesucristo, porque había sabiduría. Había enseñanza continua, cada cosa que sucedía, cada hecho tal vez cotidiano para ellos, que lo podían entender porque de eso se encargaba Jesucristo, se encargaba de enseñar lo que la gente entendía. Y si acá podemos hablar de construcciones, porque sí lo podemos entender, y si acá podemos hablar de casa, también lo podemos entender. Y ellos se admiraban de la doctrina. Admirarse no significa necesariamente creer en Jesús. Mucha gente se admira. Y si no, revise un poco los libros de historia que marcan la vida de Jesucristo como alguien trascendente en la humanidad, que dividió a inclusive la forma de medir nuestros tiempos, si decimos antes de Jesucristo, después de Jesucristo, y sabemos que Jesucristo es resaltado en los libros de historia y considerado por mucha gente como algunos como un gran profeta simplemente, algunos como alguien que de alguna manera trajo un mensaje distinto, un mensaje revolucionario. No vamos a negar que Jesucristo nos trajo un mensaje que revolucionó el mundo.
porque cambió. Venían con un montón de cosas, porque fíjense que al finalizar el capítulo y el versículo 29 dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ellos estaban escuchando, cuando hablamos de escribas hablamos conocedores de la ley, cuando hablamos de conocedores de la ley sabemos que la tenían clara y sabían lo que correspondía hacer. Ahora, no les enseñaba como los escribas, dice. Les enseñaba como quien tiene autoridad. Entonces, cuando escuchamos a Jesucristo, pensemos que nos habla con autoridad. No simplemente como un puñado de leyes para recordar, como un puñado de escritos que nos dicen tenés que ser de esta manera si querés alcanzar el favor de Dios y nada más que eso. Entonces, acá vemos a un Jesucristo que hablaba con autoridad. Y así como hablaba con autoridad, nos invita a nosotros a escuchar. Fíjense en el capítulo 7, en el mismo capítulo, y dice estas dos posibilidades. Dice, cualquiera que me oye estas palabras y las hace. Y vamos a hablar de tres cosas y vamos a dedicarle el tiempo a pensar en estas tres cosas hoy. ¿Sí? Y fíjense que el versículo 24 dice, cualquiera pues que me oye. Versículo 26, cualquiera que me oye. Oír es una capacidad que Dios nos ha dado a muchos, porque también sabemos que hay personas que no tienen la posibilidad de oír como nosotros oímos, ¿sí? Me toca trabajar en una escuela en la que hay un plan de chicos sordos o hipocúsicos también, y entonces están en las clases, está el profesor y está el intérprete, ¿no? O sea que el mensaje le llega, o sea, está el intérprete al lado, entonces va dando la clase y obviamente que hay materias en las que no pueden hacer, que están exentos, que tienen que ver con la música, con otro idioma. Entonces, esto los exime de esas materias, pero y me llama tanto la atención el esfuerzo que ponen esos chicos para aprovechar el tiempo, ¿no? No pueden escuchar como escuchamos todos, ¿sí? Pero les llega el mensaje, como nos llega a todos. Y actúan en función a eso, ¿no? A lo que pueden escuchar. Oír es una capacidad que tenemos para escuchar con estos oídos o para que nos reinterpreten de alguna manera, ¿sí? Eso es una posibilidad y una capacidad. Una cosa es oír y otra cosa es escuchar, ¿sí? Yo podría decir que ustedes me oyen en este momento, ¿o no? Ahora, ¿quién me escucha? Eso es otra cosa. Porque tal vez el que escuche, escuchar significa atentamente algo, y tal vez no, capaz estoy pensando en que dejé, qué sé yo, la luz prendida de no sé qué, Si empezamos a hacer cosas, probablemente estemos, esta tarde voy a hacer tal cosa o me voy a juntar con fulano de tal. Bueno, apagué el teléfono, capaz que alguien me llama. Cada uno tendrá su propia realidad, ¿sí? Pero una cosa es la capacidad que Dios nos ha dado de escuchar el mensaje. Por eso en las dos oportunidades aparece la palabra oír, oye. Por eso en las dos oportunidades aparece la palabra oye. Ahora, en la primera, quiero hacer énfasis en que no se trata solamente de oír, sino que se trata también de escuchar. Y escuchar significa poner nuestra atención en algo de manera tal que tomo una decisión y la que está pidiendo Jesucristo es la decisión acertada. Dice, cualquiera que me oye, y es la primera palabra que vemos, que es la palabra oír, con esta cuestión de
Fíjense que en el versículo 24 y en el versículo 26 utiliza la misma palabra. Porque puede haber dos resultados de esta capacidad de oír. ¿Cuántas veces les ha pasado, no? Que están diciendo algo y nos dicen, ¿y vos qué pensás? ¿De qué? Y estamos descolocados, ¿sí? Estamos descolocados cuando nos preguntan así, porque en realidad no estamos escuchando atentamente lo que nos están diciendo. Y Jesucristo se tomó el trabajo de hablarle a la gente. Tal vez esta gente que se admiraba de la doctrina de Jesús, que decía, este no habla como los escribas. El mensaje de Jesús no es un mensaje tan frío, ni tan calculador, ni de tantas cuestiones que hay que cumplir. Se trata de decisión. Y Él nos está trayendo un ejemplo, nos está invitando, independientemente de la forma tan gráfica que les explicaba Jesucristo, porque es una manera muy gráfica y muy simple de entender, diciéndoles, ustedes que tienen capacidad para oír, deseo realmente que me puedan escuchar. Porque escuchar significa poner nuestros oídos para ver lo que Dios nos dice. Y seguramente vinimos así hoy. Espero que hayamos venido en esa, digamos, con esa idea, y no tal vez simplemente para decir, vengo porque hay que venir, sino que vengo porque quiero escuchar. Y en un año nuevo, en el 2019, seguramente va a haber tantos desafíos, tantas cosas que se vienen por delante. Y en estos desafíos estamos invitados a construir. Pero para construir nuestra vida, usemos los mejores materiales. ¿Cuál es el resultado de oír y cuando yo realmente digo que escuché? Como dice, el que hace. Dice acá, y las hace, ¿no? Cuando tenemos la posibilidad de hacer cosas en nuestra vida y de edificar nuestra vida, la pregunta es, ¿a quién escuchamos? ¿A quién escuchamos? A veces hacemos planes en nuestra vida y lo único que hacemos después es presentarle a Dios el plan para que Dios le ponga el sello de aprobado. ¿Sí o no? Muchas veces lo hacemos. Hacemos la nuestra y acá está. ¿Cuántas veces hemos orado por algo específico y realmente fuimos viendo la mano de Dios en respuesta a eso? Tal vez sí, tal vez no. Tal vez acomodamos nuestra vida y decimos, bueno, esto es la voluntad de Dios. Muchas veces, por lo menos y particularmente se los digo, a mí me costó horrores descubrir si era o no lo que Dios quería para mi vida. Muchísimas veces. Sinceramente se los digo. Será porque yo, no sé, no quería ver bajar el ángel que me dijera, pero era una cosa tremenda pensar cuando uno pide que Dios nos revele lo que Él quiere para nosotros, ¿no? ¿Cómo construimos nuestra vida? ¿La construimos en la debilidad de nuestros pensamientos o la construimos en la firmeza de la palabra de Dios? ¿Cómo estamos construyendo nuestra vida? Decidiendo o buscando a veces, no sé si les ha pasado, que a veces también ha pasado en la vida, que uno busca porque sabe que Dios nos habla de distintas maneras. Dios nos puede hablar por algún hermano, es verdad, obvio. Vamos a un mensaje y Dios nos habla, vamos a un campamento, Dios nos habla. Abrimos nosotros de manera personal la palabra, Dios nos habla. Pero a veces nosotros tenemos intenciones en nuestra vida que en definitiva estamos queriendo la aprobación y le buscamos la vuelta y el consejo de alguien porque de ese alguien queremos escuchar la aprobación. Y no necesariamente lo que ese alguien diga, porque a veces digo, este no me dijo lo que no quiero escuchar.
Este me dijo lo que yo no quiero escuchar. Pero cuando escucho una campanita que más o menos está en sintonía conmigo, ¡ay, eso debe ser la voluntad de Dios! Pero porque coincide muchas veces con mis propios intereses. Entonces, construir, acá dice, hacer. Si nosotros oímos, y Dios nos ha dado la capacidad de oír, pero oír con el corazón lo que Dios dice, tenemos la posibilidad de hacer. Y qué buen título, ¿no? Primero es oír, la segunda hacer, y la tercera pensar en esta categoría que nos da Jesucristo en la enseñanza de la prudencia, contraria a la insensatez que viene del versículo 26, cuando dice, le compararé a un hombre insensato. Por ahí la Biblia se encarga de decir palabras, si alguno nos dijera a nosotros, pero qué insensato que sos. Son palabras medio desagradables, hay palabras más fuertes inclusive que estas, ¿no? Qué poco que lo razonaste. Y lo da en un ejemplo tan sencillo, diciendo que si vos, como tenés la capacidad de oír, tenés la posibilidad también de no hacer. Así como tenés la capacidad de oír, tenés la posibilidad de no escuchar y de que no te interese. Y dice la Biblia que compara a esa persona como con un insensato. Con un insensato. Alguien que quiere construir sobre la arena. Es verdad que acá hay lugares, justamente ayer, hasta eso, tuve con una persona que sin pensar eso, me contaba de una situación de construcción también. Sí, me he chocado con las construcciones estos días, pero con gente que habla de construcción. Y me decía que tienen un lugar determinado, pero donde es tanta arena, y tenían que levantar una casa. Y el tema está cómo van a levantar. Dice que el albañil cavó tanto, zapata creo que se llama, zapata, ¿no? La parte de abajo. Dice que eran tremendas zapatas que él no podía creer y la cantidad de hierro. Y la pregunta era, ¿pero por qué tanto, no? Es que, y él decía, y él le explicaba, lo que pasa es que si nosotros lo hacemos más arriba, la arena se mueve tanto en el tiempo que te va a terminar agrietando la casa y se te va a quebrar. Hay que ir al fondo. Y hasta eso, ¿no? Hasta eso me enseñaba a mí. Acá se trata del fundamento. Porque acá pensamos en la arena, tal vez la más fácil, ¿no? Tengo acá la arena, tengo la posibilidad, hago arriba, tranquilo. Pero la Biblia o Jesucristo le pone un título y le dice, yo te voy a comparar, si lo haces de esta manera, a un hombre insensato, que lo único que pensó es construir sobre la propia debilidad, sobre la propia fragilidad, pero aguantate la consecuencia. ¿Sobre qué queremos construir nuestra vida? Y sabe, hay otra cosa que me llama la atención. En los dos casos, miren lo que se viene. Versículo 25. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Versículo 27. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Yo pensaba que qué enseñanza también hay acá. Cuando uno predica el Evangelio y le propone a la gente encontrarte con Jesús, mucha gente viene pensando que el día que creas en Jesucristo se te terminó todo. Se te terminaron todos los problemas. Y así hay muchos hoy que predican un evangelio que no coincide con lo que dice la Biblia. Un evangelio solamente de la prosperidad, donde todo te va a ir bien. El problema está en que cuando salís a la calle y te encontrás con los problemas de todos los días, entonces pensás que cuando fuiste a ese lugar te mintieron.
Y entonces cuando nosotros leemos la palabra, nos encontramos con esta enseñanza que los ríos, los vientos y las lluvias van a venir a tu vida. Y voy a decir, ¿y entonces para qué? ¿Para qué creer en Jesucristo si yo quiero construir mi vida en Él y sé que me van a venir los vientos, me van a venir las lluvias y me van a dar con ímpetu? ¿Sí? Pero en Jesucristo tenés garantía. Porque dice en el primer relato que no cayó porque estaba sobre la roca. ¿Dónde está apoyada tu vida? ¿En la roca? ¿O como en el segundo caso, en la arena? ¿Cómo estamos construyendo nuestra vida? Si nuestro fundamento en la vida no es Jesucristo, podemos construir tal vez la mejor fachada de casa, pero se nos va a venir abajo. En cualquier momento se va a venir abajo. Tenemos la posibilidad de construir la mejor casa, que es nuestra vida, con los mejores materiales que fluyen de acá y con el verdadero fundamento que es Jesucristo, porque no hay otro fundamento. Si alguien te quiere decir de que existen otras posibilidades de llegar a Dios, nosotros te vamos a decir que no, pero no por nuestra propia autoridad, por la autoridad que sale de la Biblia. No hay otro fundamento que sea Jesucristo. ¿Sobre qué vas a construir en el 2019 tu vida, mi vida? ¿En qué la vamos a construir? ¿En nuestras propias debilidades? Cuando uno llega a fin de año, siempre hace balances. Ahora estamos en el comienzo de año, pero el 31 creo que todos de una u otra manera hicimos un balance del año o de la vida, ¿sí? Y que hubo tempestad, sí. Hubo viento, sí. Sí, yo le he contado desde acá. Se fueron mis dos padres, por ejemplo, en 4 meses y medio. Usted dice, ¿eso no es tempestad? Claro que sí. ¿Es dolor? Sí. Pero fíjense, dice, no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿Sobre qué está fundada nuestra vida? No hay otro fundamento que sea Jesucristo. Si querés construir tu vida en función a una iglesia o llamarle local evangélico, y estamos perdidos. Si querés construir tu vida en función a cómo te miran los demás y cómo te tratan los demás, y también estamos cerrados. Si querés construir tu vida en tus propios logros, y también estás equivocado. Pero si querés construir tu vida en Jesucristo, eso sí, en eso sí estás acertado. Vamos a leer 1 Corintios 3. Tres, 9. Bueno, Pablo estaba preocupado en el capítulo 1, si ustedes lo leen, de 1 Corintios, había divisiones en la iglesia, había problemas en la iglesia, pero Pablo en su preocupación y demás quiere dejar asentado algunas cuestiones y entonces dice en el versículo 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios, 1 Corintios 3, 9, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que es el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca,
versículo 13, bueno, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Pero me gustó pensar está muy lindo este pasaje, pero en pensar en el fundamento de nuestra vida que ya está puesto, que es Jesucristo. Y dice, mire cada uno cómo sobreedifica. ¿Cómo edificamos sobre ese fundamento nuestra propia vida? A veces capaz que ponemos un buen material, pero le damos una cuota de nuestra propia inestabilidad. Saquemos eso y busquemos la estabilidad en Jesucristo. ¿Qué material estamos usando? Usemos el mejor. El mejor no sale de las ideas de los hombres. El mejor sale de la realidad y de la verdad de Dios. No hay otro fundamento que no sea la verdad de Dios. ¿Sobre qué estamos construyendo nuestra vida? La invitación es a construir nuestra vida, siendo prudentes, siendo sabios, apoyados en la roca que es Jesucristo, construyendo y edificando. ¿Saben qué? Para que cuando vengan estos, que van a desaparecer los problemas de tu vida y tal vez no desaparezcan, tal vez sigan. Pero ¿sabes qué? Para cuando vengan esos problemas, puedas mantenerte firme y decir, yo sé en quién está fundada mi vida y ese fundamento se llama Jesucristo. ¿Lo creen? Sí, claro que lo creemos. Lo creemos, lo dice la Biblia. Y le creo a Dios a través de la Biblia. No hay otro fundamento, ¿sí? Y acá habla de cosas y materiales que se mencionan. ¿Cuáles de esos materiales, piense cada uno, o con qué materiales ustedes construirían mejor? Con aquellos que perduran y más, que perduran por el fuego, ¿no? Como diciendo, esto es bueno, esto es bueno, esto es resistente. Tenemos la posibilidad de descubrir día a día las verdades de Dios que no solamente pasan por memorizarlas o por considerarlas y analizarlas, sino por aplicarlas. Dice que se admiraban porque no hablaba como los escribas. Nosotros hoy, 2019, nos admiramos y cuando leemos la Biblia nos deja con la boca abierta diciendo, che, qué sabiduría la que tenía Jesús. ¿O es un libro más? ¿O es una cosa más que leo? ¿O disfruto realmente diciendo, qué verdad, la verdad de Dios? Qué maravilla lo que dice Dios en su palabra. Me maravillo al escuchar la verdad de Jesucristo y de sus propios labios. Y él hablaba con autoridad. No como los escribe, él hablaba con autoridad. No nos quedemos simplemente diciendo, qué bueno que es el mensaje de Dios, qué lindo. Hay gente que yo he escuchado, qué bien que me hace venir a la iglesia. Por eso cada tanto vengo. Yo lo he escuchado, Cada tanto vengo porque me hace bien. Hace bien escuchar la Biblia, pero no venga cada tanto. Trate de venir más. Y trate de empaparse más. Y trate porque ¿saben qué? En los tiempos que vivimos, invadidos por los pensamientos que tenemos, las corrientes ideológicas que tenemos hoy, es cuanto más tenemos que conocer la verdad. Lo hemos escuchado de acá del frente. El otro día escuchaba a una persona que trabaja en una caja, en un supermercado. No la conocía esa persona, pero estaba en un grupo charlando. Y entonces ella decía que cuando contaba el dinero, dice que automáticamente se dio cuenta, conocía tan bien que lo hemos dicho acá, ¿no? Pero tan bien conocía los billetes verdaderos que al toque se dio cuenta que había uno falso, ¿no? La persona se lo dice, este es falso. Bueno, la persona lo agarró, sabía la persona. Pues agarró y se lo guardó en el bolsillo. Voy a intentar con otro, dirá, ¿no? Pero conozcamos lo verdadero para que nos demos cuenta enseguida
qué es lo falso que nos quieren vender. ¿Sí? Conozcamos lo verdadero. ¿Y qué es lo verdadero? Conocer a Jesucristo, conocerle su palabra. Apoyémonos en esto, busquemos este fundamento que es el fundamento de Jesucristo. El apóstol Pablo, nosotros sabemos algo de la historia del apóstol y sabemos que fue muy claro, muy sencillo y realmente aclaró de tantas maneras el Evangelio de Jesucristo. Ahora, si tu vida, tal vez estés en este lugar o tal vez hace mucho que estás en este lugar y digas, ¿sobre qué está fundada mi vida? Si la casa es mi vida, ¿dónde estoy construyendo mi vida? ¿En mis propias debilidades? ¿En mis propias flaquezas? ¿En mis propias inseguridades? ¿O yo vengo porque quiero encontrar a Jesucristo que sea realmente esa roca firme que me haga permanecer a pesar de todo lo que se venga? Porque se pueden venir muchas cosas. Pero ¿sabes qué? Tenés la posibilidad de encontrar a este fundamento. No hay otro fundamento, dice el apóstol Pablo. Como también dijo, no hay otro evangelio. Si alguien les anuncia otro, sea anatema, sea maldito. Este es el evangelio de Jesucristo. Jesucristo la roca. Jesucristo aquel que murió por vos y por mí en la cruz. Y que, ¿sabes qué? Te quiere salvar. Quiere que vayas a Él en una actitud de perdón, diciendo, perdóname. Quiero que vengas a mi vida, quiero que transformes mi vida, quiero que cambies mi vida y que le des sentido a mi vida. Construí tu vida, construí tu casa, construí este año. Entonces, cuando alguien te pregunte, este año, mirá que este año vieron que, no sé si escucharon algunos pronósticos allí económicos y le digan, ¿y qué vas a hacer este año para que sea pie para ustedes? Voy a construir. Va a construir, este año está tan difícil, está todo tan caro. Yo voy a construir mi vida y voy a usar los mejores materiales. ¿Sí? Usemos los mejores materiales para construir la vida, la familia, y que no sea solamente una fachada. Cuando uno a veces ve algunas películas y ve que dice, uy, mirá vos los edificios, las casas. Ustedes saben que detrás de eso no hay nada. Muchos de los estudios de grabación, no hay nada. Es decir, lo hago así y lo tiro. Pura fachada. Dios quiere que no sea simplemente lo que se ve, sino lo que hay adentro. Y lo que hay adentro tiene que ser hecho y construido con los mejores materiales que nos provee Dios. Dios nos provee los materiales. Vamos a orar para terminar. Y si hay alguien que quiere saber algo más acerca de esto, quiere decir, yo me quiero ir con el fundamento que es Jesucristo porque no lo tengo, bueno, consultanos, estamos a tu disposición también. ¿Oramos? Padre Celestial, te damos muchas gracias por este día, gracias por darnos esta posibilidad de estar juntos y de poder haber leído de tu palabra, haber considerado la enseñanza de tu palabra, que es tan sabia, tan simple, porque sabemos que Jesucristo hablaba con autoridad, donde todos se sorprendían por las enseñanzas, por más que fuesen simples, eran tan profundas y siguen siéndolo hasta hoy. Gracias porque contamos con tu palabra para aprender día a día. Pedimos tu bendición al seguir juntos un rato más y después al retirarnos también, que nos guardes a cada uno. Gracias te damos por todo. En el nombre del Señor Jesús. Amén.